Robin Williams, Chester Bennington, Kurt Cobain, Marilyn Monroe. Tal vez se pregunten qué tienen en común estas celebridades. De alguna forma u otra, todas fueron víctimas de la depresión y en su mayoría cometieron suicidio. Eran facetas de sus personalidades que nadie se imaginaba. Williams fue un aclamado actor y humorista, reconocido tanto por sus cintas dramáticas como por su humor tan alegre y sano. Chester y Cobain fueron los vocalistas de Linkin Park y Nirvana respectivamente, bandas que marcaron a sus generaciones. Marilyn Monroe no solo fue una reconocida actriz y modelo estadounidense, fue uno de los mayores íconos de su tiempo y un símbolo de glamour entre las damas. Fueron leyendas amadas por todos, pero detrás del escenario confrontaban sus batallas internas en silencio, mientras vendían una sonrisa frente a sus seguidores. Es casi como si portaran una máscara. Las máscaras son piezas de adorno, utilizadas desde la antigüedad para ceremonias o para fines prácticos. Entre sus orígenes etimológicos, máscara viene del árabe mascaraj, cuya traducción literal sería bufón. Ahora, ¿por qué hago hincapié en esto? Para muchos las máscaras son símbolos ceremoniales y de entretenimiento, mientras que para otros representa el anonimato y la sumisión de un personaje. No es casualidad que el símbolo del teatro por excelencia sean dos máscaras, una alegre y otra triste, representando dos condiciones humanas opuestas en dos géneros, la comedia y la tragedia. Solía pensar que mi vida era una tragedia. Ahora sé que es una comedia. En la primera escena de la película Joker, vemos al personaje de Arthur Fleck frente a un espejo poniéndose su maquillaje. Viéndose obligado a utilizar sus propias manos, va alternando su expresión de triste a alegre. ¿Les recuerda a algo? Pero aún tratando de asumir una sonrisa, podemos ver una lágrima corriendo de su ojo derecho. En este momento, la fachada de un payaso alegre que cree que puede encajar, esa es su máscara, la cual utiliza para ocultar su verdadero ser. Pero esa máscara no está siendo portada únicamente por el personaje, sino que la misma película es una máscara. Es curioso, el Guasón es un personaje nacido en los cómics, concebido como un villano de Batman, quien es un superhéroe. Cada vez que la crítica o el público en general quiere hablar de esta cinta, insiste en que la misma no es una película de superhéroes. La clasifican como un drama sobre el estudio de un personaje. De hecho, muchos tienen la creencia de que catalogarla como una película de cómics sería casi denigrante. ¿Y si les dijera que a mi parecer esto no es cierto? Cuando hablamos de cintas de cómics, automáticamente visualizamos la imagen de un sujeto con capa luchando contra los malos y salvando el día. Que Joker sea una cinta que se aleje de esa fórmula por ser el origen de un villano no significa que la misma sea ajena a este género. Cuando hablé de Captain Marvel en su momento, hice una comparación en las presentaciones de Iron Man, el Capitán América y Thor. De forma resumida, estas películas, más que contarnos historias sobre gente poderosa que salvan el mundo, son historias de seres imperfectos que sufren una transformación para ser la mejor versión de sí mismos. Tony Stark empieza como un narcisista, pedante y playboy desinteresado, y termina como un ser empático y humilde. Steve Rogers empieza como un sujeto invisible para el mundo, un eslabón débil que siente que no encaja, y termina como un líder que inspira a los suyos a dar lo mejor de sí. Thor empieza como un guerrero ególatra con aire de grandeza que anhela la guerra sin pensar en sus consecuencias, y termina siendo un ser compasivo, noble y digno de una grandeza heredada. El punto es que estas historias exploran personajes que sufren una transformación, y la adquisición de sus poderes o habilidades solo es una forma metafórica de exteriorizar eso, representando que se han convertido en la mejor versión de sí mismos.
En ese sentido, Joker es una película sobre un hombre que sufre una transformación, solo que en lugar de ser un gusanito que se convierte en una hermosa mariposa, es un gusanito que se transforma en una asquerosa tarántula, disfrazada de una hermosa mariposa. Básicamente, es el arco de un héroe pero a la inversa, mostrando cómo un hombre se entrega cada vez más a su propia oscuridad. Lo que hace este film es mostrarnos poco a poco los diferentes factores que inciden en esa transformación, una crónica sobre una tragedia anunciada. El director Todd Phillips utiliza todos los recursos del lenguaje cinematográfico que puede para mostrar esta transformación. Toda la cinta está dirigida con una maestría impecable. Cada toma dentro de cada escena cumple con un propósito que le sirve a la historia, sea con los acercamientos de cámara en los momentos más incómodos, la fluidez con la que se mueve cuando bailamos junto con el personaje, o cuando una toma se queda fija en el rostro de Arthur, para asimilar todo el conflicto emocional que sufre el personaje en determinado momento. La dirección misma habla tanto como las acciones de los personajes en pantalla. La cinematografía es una preciosidad. Basta con detenerse en una sola imagen de cualquier escena para ver el uso inteligente con el que se resaltan todas las paletas de colores que utiliza el film. El mismo color de la fotografía tiene un uso práctico para la historia. Al inicio, la cinta tiene una fotografía oscura, sucia como la ciudad gótica y triste como la soledad de Arthur. Pero a medida que la trama avanza, los colores van adquiriendo mayor brillo y toda la película se ve con una tonalidad más alegre, mientras Arthur va aceptando su locura cada vez más y comete hechos atroces. Esta es una gradualidad que también se manifiesta en la música, compuesta por Hildur Mierda. Lamento no poder pronunciar tu apellido, nena, pero eres una genio. Quienes hayan seguido su carrera la recordarán por sus trabajos en Sicario, Día del Soldado y en la miniserie Chernobyl. Pero es aquí que esta dama se esmera con todo su poder. La banda sonora en esta película empieza como una mera música ambiental. Está ahí, pero puede que no la notes si no le prestas atención, como el hombre invisible que es Arthur, que siente que no encaja en este mundo. Pero a medida que la película avanza, la música se vuelve cada vez más ruidosa, inquietante y hasta terrorífica. Literalmente la música se transforma junto con el personaje, dándose a notar como el personaje de Arthur cuando asume su identidad como el Guasón. Incluso en los momentos más serenos que no hay diálogo, la música refleja el sentimiento que Arthur experimenta en cada momento, como una manifestación de un llanto interno y de una locura que va evolucionando gradualmente. Es por esto que el film le presta tanta atención al baile de Arthur. La primera vez que asesina a alguien, sale corriendo de miedo. Todo el mundo siente temor la primera vez que experimenta algo que no entiende. Pero una vez finalizado ese proceso, en lugar de sentirse culpable, Arthur se siente en control. Siente que una parte de su ser que estaba oculta comienza a liberarse, y la única forma que tiene para celebrar esa liberación es bailando, como una mariposa saliendo de la oruga. Son indicios como estos que dicen que algo está mal con este sujeto. Sí, en gran medida Arthur resulta ser una víctima de la crueldad de una sociedad decadente. Todo el que se cruza en su camino lo ha pisoteado, defraudado y humillado, como también le han dejado entender que no cuenta con el apoyo de nadie, porque a nadie parece importarle. Pero esta no es una historia sobre un hombre que ha tenido malos días. Desde el comienzo nos dan pistas de que Arthur no es un tipo normal. Sus aspiraciones de ser comediante no fracasan por falta de ingenio o de carisma. No logra conectar con la audiencia porque él mismo parece no entender a la humanidad. La escena en que está en el club sentado entre el público es una muestra de esto. La audiencia se ríe con cada chiste del humorista y él termina riéndose cuando todo el mundo ya está en silencio. Tiene que sentarse a anotar cada uno de los chistes para tratar de descifrar qué es lo que los demás entienden por gracioso.
nunca pudo hacer reír a la gente porque él mismo tiene una concepción desquiciada de lo que es chistoso y de lo que no. Como agravante de esto, Arthur sufre de una condición llamada risa patológica. Y no es la risa que tienen los patos. La risa patológica es una enfermedad real en la que la persona que lo padece estalla en carcajadas en contra de su voluntad y es difícil de controlar. Pero en este film, dicha condición tiene un significado más sombrío para el personaje. Muchos no saben de esta condición o no la entienden. Hace ver a Arthur como un tipo todavía más raro, por lo que naturalmente se siente aislado. La indiferencia de la gente, la corrupción de un sistema, el abuso de los poderosos, la humillación de parte de aquellos que consideraba sus ídolos, la soledad, la impotencia. Se suma todo eso y se agrega el hecho inevitable de que se trata de una persona mentalmente inestable y tenemos una combinación devastadora. Más que una bomba de tiempo, todos estos elementos crean una bola de nieve que va incrementando de tamaño hasta convertirse en una avalancha de demencia. La misma película da indicios de esta caída desde el comienzo. En más de una ocasión tenemos tomas en que Arthur va subiendo las escaleras para volver a su casa, con los ánimos por el suelo. Se siente miserable cuando asciende al cielo en búsqueda de respuestas, porque sabe que no pertenece allí. Sin embargo, cuando baja las escaleras una vez transformado, lo hace bailando, vestido con clase y gozándose el momento, porque descendiendo hacia el infierno es como se siente verdaderamente feliz. Lo vemos más confiado, alegre y enérgico que nunca. En este momento su máscara se ha roto. Arthur se ha convertido en su mejor versión. Lo triste es que su mejor versión resulta ser un monstruo. He ahí la tragedia de este milagro. Habiendo visto la transformación de Arthur, es como si su risa incontrolable nunca fue una enfermedad. Todo este tiempo se trataba de su verdadero ser tratando de salir. Es aquí que nos damos cuenta que Joker no es una película sobre un hombre que fue transformado por la sociedad. Se trata de un monstruo que siempre estuvo ahí dormido y fuimos nosotros quienes rociamos el agua para que la semilla creciera. Como había dicho el mismo Guasón de Heath Ledger, la locura es como la gravedad. Todo lo que necesitas es un pequeño empujón. Nosotros como audiencia podemos sentir esa locura encendiéndose como una chimenea, porque somos testigos de eso. Por primera vez dejamos de ver Ciudad Gótica como un lugar que amerita ser salvado por un vigilante enmascarado. Esta vez la vemos como un lugar tremendamente hostil, un virus con el cual al entrar en contacto puede tener el mismo efecto tóxico que un tanque de ácido. En esta ocasión, a quien siempre vimos como el psicópata peligroso, ahora lo vemos como una víctima, por ser su versión de sus orígenes. Ahora bien, es aquí que está la trampa del film. Uno de los mayores encantos del Guasón siempre fue su aura de misterio y el hecho de que el sujeto nunca haya tenido un origen totalmente definido. Es un misterio que para mí siempre lo ha hecho más interesante e impredecible y por tanto más aterrador. Sí, tenemos historias como Red Hood o The Killing Joke, pero este personaje ha pasado por la mano de tantos autores que realmente un origen canónico es casi inexistente. Ni siquiera los creadores del personaje, Bob Kane y Bill Finger, pudieron ponerse de acuerdo para definir un origen oficial. Lo maravilloso es que la película juega con esta ambigüedad, pues toda la historia es vista desde la perspectiva del protagonista, quien no resulta ser un narrador muy confiable, por lo que nunca podemos estar totalmente seguros de qué es real y qué es producto de su mente retorcida. Por Dios, ya hay un montón de teorías que sugieren que toda la película pudo haber ocurrido en su cabeza y que lo único real fueron las escenas de terapias. La misma película deja ciertas pistas para que la audiencia especule al respecto, y es un detalle que el director concibe a propósito, para que la cinta sea una experiencia diferente con cada vistazo, una experiencia similar al Club de la Pelea. Citando al mismo cómic de The Killing Joke,
cuando el Guasón habla de sus orígenes, a veces lo recuerdo de una manera y otras veces de manera diferente. Si he de tener un pasado, prefiero que sea de opción múltiple. Claro, naturalmente hay una controversia colosal en esta cinta. Cuando dicen que la película Joker es un reflejo del mundo actual, no es necesariamente en el sentido de que quiera criticar la sociedad de manera destructiva. Joker es una película que sostiene un espejo frente a la audiencia, y como todo espejo, cada quien ve algo diferente dependiendo de quién sea. Para unos, la película puede portar un mensaje sobre la sanidad mental, la soledad o la depresión. Para otros, la cinta puede portar un mensaje político sobre la hipocresía de la gente y lo tóxico que pueden ser los medios de comunicación, mientras que aquellos que les temen a los atentados terroristas la pueden ver como una justificación para la violencia. En pocas palabras, la interpretación que tengas de esta película dice mucho de ti. De ahí que muchos medios quieran satanizar este trabajo, porque Joker puede ser una cinta incómoda de ver, la misma incomodidad que sentimos cuando nos ponen ese espejo a la cara y descubrimos un lado de nuestro ser que no queríamos ver. Y es aquí donde la película se pone realmente interesante, porque nos invita a mostrarnos críticos después de haberla visto. Es una obra hecha para abrir amplias discusiones y que la gente tenga algo que decir. ¿Esta película glorifica la violencia o justifica los actos de odio? Pues no. Debemos tomar en cuenta que esta historia está contada completamente desde la perspectiva de un lunático asesino. Son muy altas las probabilidades de que los actos que cometa una persona así sean perfectamente justificados desde su punto de vista. Hay una realidad social que mucha gente ignora, y es que un criminal adopta ese rol porque mayormente se trata de una persona que no asume responsabilidad por sus actos. Al contrario, se victimiza y atribuye la culpa de sus acciones a factores externos, sea por necesidad, por la desigualdad social, por sentir que el mundo les dio la espalda, o por decir, es que la sociedad me volvió así. ¿Que acaso la película nos hace empatizar con el monstruo? Hay una gran diferencia entre empatía y lástima. La historia de Arthur Fleck es una auténtica tragedia, pero no se supone que debamos empatizar con él. Nos duele su transformación, pero bajo ninguna circunstancia debemos pretender ponernos en sus zapatos, porque estamos hablando de un ente que ha perdido cualquier sentido de conexión que tenía con la humanidad. Su miseria y su condición mental podrán servir como una justificación para las atrocidades que realiza, pero para él, no para nosotros. Pero esto no se limita a una dicotomía entre quienes se hacen las víctimas y quienes los responsables. La discusión va más allá. La cuestión es, ¿qué rol jugamos nosotros en la creación o en la prevención de un monstruo como el Guasón? ¿Soy el indiferente o soy el ciudadano al que de verdad le importa? Al menos he intentado ser la diferencia, o yo mismo soy parte de ese mundo tóxico sin darme cuenta. Puede ser desde algo tan sencillo como insultar a alguien en el tráfico sin saber qué clase de día ha tenido, o ser empático con un personal de servicio en una oficina pública que necesitaba la compasión de un extraño. Si eres de los que prefiere buscar la fiebre en la sábana y culpar a una película o a un videojuego por la violencia que pudiera haber en el mundo, en lugar de mostrarnos críticos con nosotros mismos y ver qué clase de personas estamos siendo con el prójimo, pues felicidades, tú también eres parte del problema. Joker tiene otro mensaje que puede ser fácilmente malinterpretado, y es ver a este villano como un símbolo de rebeldía contra un sistema corrupto, básicamente haciendo del personaje alguien genial a quien seguir. En un mundo decadente, aquellos que se rebelan contra el sistema son venerados como héroes, sin darnos cuenta que tal vez podríamos estar velando por un demonio, mientras que aquellos que de manera genuina quieren luchar por hacer del mundo un lugar mejor son atacados como si fueran el enemigo, porque son vistos como cómplices del sistema. Es la cultura de preferir al chico malo de la escuela y condenar al honesto, pero llevada al extremo. Todo esto para luego preguntarnos por qué el mundo está tan mal. Es como si la hipocresía social que tanto se critica fuese una carretera de doble vía. Claro, es fácil decir que en realidad esta versión del personaje no es tan malo, que todavía conserva un lado humano que puede sentir compasión si es tratado bien. Después de haber asesinado a su antiguo compañero de trabajo, la escena en que Arthur le perdona la vida a la única persona que fue buena con
él es vital por una sencilla razón. Lucas 6:27, versículos 32 al 36. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo, amen a sus enemigos, oren por sus perseguidores. Así serán hijos de su Padre del cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué premio merecen? También hacen lo mismo los recaudadores de impuestos. Si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? También hacen lo mismo los paganos. Tratar bien a quienes nos tratan bien y odiar a nuestros enemigos no nos hace mejor persona, pues hasta un ladrón puede tener un hijo por quien daría su vida. Por lo tanto, esta escena no es necesariamente una muestra de compasión de parte del personaje, es más bien la muestra de un asesino que resulta ser selectivo. Aplaudo al director Todd Phillips y a su guionista Scott Silver por haber tenido el atrevimiento de tomar a un personaje comercialmente popular y concebir una película tan madura, densa y tan bien pensada que nos invite a reflexionar, que sacrifique el espectáculo por un buen drama. Me alegra que esta película exista y me alegra todavía más que esté teniendo un éxito comercial. Es un mensaje a los estudios para que entiendan que la audiencia está dispuesta a ver este tipo de películas, que las cintas de cómics dan para mucho más que películas de acción y humor. Joker es otro gran paso en la evolución de las cintas basadas en cómics. Está ahí arriba junto con El Caballero de la Noche y Logan, especiales por darnos producciones con un valor artístico que trasciende del género del que nacieron. El film tiene mucha inspiración de cintas clásicas de Martin Scorsese, como Taxi Driver y El Rey de la Comedia, quien casualmente es el productor de Joker. Pero esta inspiración no se ve solo en términos de historia, también en guiños y referencias visuales. No es algo que la película trate de ocultar, al contrario, asume esto con orgullo, al punto de tener al mismo Robert De Niro presente, quien había protagonizado ambas películas. Muchos han tomado este punto como una excusa para criticar la originalidad de la cinta, pero dudo mucho que ese sea el caso. Hay una gran diferencia entre plagio y homenaje, y hasta las obras más aclamadas de la historia se han inspirado en material ya existente. Por favor, ni siquiera el mismo personaje del Guasón es una invención totalmente original. El personaje se inspiró en la novela de Víctor Hugo, El hombre que ríe, la cual tuvo una aterradora adaptación fílmica en 1928, protagonizada por el actor alemán Conrad Veidt. La clave está en la utilidad que le vayas a dar a una fórmula. Si tuviera que resaltar un punto negativo de la cinta, sería en el tercer acto. Por alguna razón, el momento en que Arthur empieza a echarle en cara al público todos sus problemas no me funciona del todo. Es como si el director y el guionista tuviesen miedo de que el mensaje del film no sea lo suficientemente claro, por lo que deciden romper su regla de mostrar y no contar para ponerse sobre explicativos. No me malentiendan, la escena en general es gloriosa, llena de una tensión que nos pone nerviosos, pero muchas veces menos es más, y una obra como esta debe asumir el riesgo de confiar en la inteligencia de su audiencia para que interprete las cosas por sí sola. Muchos tienen otro inconveniente con que la película, una vez más, se vea en la necesidad de reciclar la muerte de los padres de Bruce Wayne, una escena que hasta la tatarabuela que nunca ha visto Batman la reconoce. Cuando la vi al principio tampoco le encontré mucho sentido y la sentí innecesaria, pero mientras más lo pienso, más alcanzo a ver la brillantez de la misma, y es que todo es un ciclo. Tal vez Arthur no fue el responsable directo de la muerte de Thomas y Martha Wayne, pero sí inspiró al matón que las ocasionó. El Guasón fue engendrado por un mundo corrompido, y a la vez es el responsable del nacimiento de un vigilante enmascarado, que años después sería el símbolo de la lucha contra la corrupción y la injusticia. El sistema crea el virus, ese virus crea el antídoto. El ciclo continúa y el chiste finalmente tiene gracia para el payaso. Pero nosotros no lo entenderíamos. Esta fue mi reseña sobre Joker. Disculpen la tardanza, saben que me gusta tomarme mi tiempo cuando siento que una película de verdad vale la pena. Joker de Todd Phillips se gana mi sellazo de aprobación y se la recomiendo a todos.
Gracias y recuerden suscribirse y darle clic a la campanita de al lado para que estén atentos a los próximos videos que vendrán próximamente.